Ya estamos de regreso, queridos amigos, con la consulta hasta Golden, Colorado, con nuestro querido doctor Héctor Frisby. Y ya sabe, siempre polémico el asunto de la interrupción del embarazo por las causales que sea, siempre va a haber oposición a ella, pero la discusión, la base de la discusión muchas veces que se toma es si hay alguien que científicamente pueda certificar, y es lo que le preguntaría yo al doctor, ¿cuándo ese embrión se convierte en un ser humano? Hay quien dice que es desde el mero momento de la concepción, hay quienes dicen que no, para justamente permitir el embarazo en ciertas semanas de gestación, pero ¿qué es lo que dice estrictamente la ciencia médica sobre esto, mi doc, más allá de todas las demás consideraciones? ¿Cuándo se puede considerar que estamos hablando de un ser humano en el vientre materno? ¿Cómo estás, mi querido doc? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Mira, el iniciar la discusión del aborto respecto a cuándo empieza la vida, pues es estar apostando a una respuesta inmediata de que, bueno, hay un ser vivo y la decisión que se está tomando, la palabra aborto significa interrumpir el proceso natural del embarazo. Y si el proceso natural del embarazo es tener una vida en gestación, bueno, pues estás interrumpiendo una vida, eso es por definición, eso no es debatible, no es ahí donde se centra la discusión en realidad. Iniciar la discusión a partir de ello es una equivocación. Primero, bueno, buenos días a todos, los saludo, les mando un abrazo hasta donde esté. Muchas felicidades a Quetzali, que cumplió años hace un par de días, se me olvidó felicitarla. Vamos a hablar del aborto. Le voy a dar un enfoque al aborto como un problema de salud pública. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué clase de apoyo tiene que ofrecer el Estado? Acuérdense que el Estado, el gobierno, tiene que ofrecer soluciones para la población. No nos tenemos que meter a discusiones éticas, morales. Eso le pertenece más bien a los grupos particulares que participan en la discusión respecto a cómo se va a legislar respecto al aborto, y eso pertenece a ciertos grupos, porque en el momento que nosotros queremos tomar como punto de partida que si se termina con una vida o no, estamos jalando la discusión hacia quien quiere no permitir que se realice el aborto, y podemos estar o no de acuerdo. Lo primero que tengo que decir antes de empezar este tema es que esta no es mi opinión personal. Yo tengo mi opinión personal y por respeto a todos ustedes me la voy a guardar, porque no se trata de eso esta cápsula. Yo tengo una opinión muy particular respecto al aborto, pero no la voy a expresar. Yo les voy a platicar cuál es la realidad del aborto en el mundo y particularmente en México. ¿Cuál es la realidad del aborto? Porque me llamó mucho la atención un comentario que hicieron en el chat la semana pasada, en el cual decían que las muchachitas que por andar de calenturientas y este tipo de argumentos, y se van a sorprender porque casi el 70% de los abortos que se realizan son mujeres casadas con hijos, que sus parejas no les permiten tener un método de anticoncepción. No son chamaquitas calenturientas que se embarazaron arriba de un Volkswagen. Eso es una idea que tiene una carga muy importante de moralidad y de religiosidad, que desvía la discusión hacia un terreno en el cual no es justo desviarlo, por lo importante que es el problema del aborto en el mundo y en México. Entonces, voy a empezar por decirles lo que la Organización Mundial de la Salud define como un aborto inseguro. El aborto inseguro es el procedimiento médico que se realiza para interrumpir un embarazo no deseado, practicado por personas sin capacitación o sin experiencia, o en un ambiente que carece de estándares médicos mínimos, porque muchas veces el aborto lo realiza gente capacitada, pero en instalaciones que no reúnen las características sanitarias apropiadas. El embarazo no deseado en México, las cifras del embarazo no deseado en México son del 40% de los embarazos. El 40% de las mujeres que se embarazan en México
no deseaban estar embarazadas. El 17% de los embarazos no deseados el 17% de los embarazos en México terminan en aborto. El 17% de las mujeres que están embarazadas pueden terminar en un aborto, y esto incluye los abortos que se elige de realizarse un aborto porque no quieren, o los abortos espontáneos. El aborto espontáneo es la complicación más frecuente del embarazo, y cuando digo complicaciones, que bueno, una persona que esté embarazada se espera que llegue a término su embarazo. El 17% de los embarazos culminan en aborto, y la causa más frecuente son anormalidades genéticas causadas por una fertilización tardía que se le conoce como el óvulo vive 48 horas y el espermatozoide 72 horas. Se puede llevar a cabo la fertilización al final de los días de vida del óvulo o del espermatozoide, pero gran parte de la información genética del óvulo del espermatozoide ya está deteriorado, entonces eso causa que ese embarazo no sea un embarazo con un código genético normal, y es por eso que vienen los abortos espontáneos. Esa es la causa más frecuente de aborto. El 17% de los embarazos en México terminan así, y el 23% de los niños que nacen en México son niños no deseados y no queridos, y esos niños van a ser niños maltratados, abandonados, que no se les va a prestar el cuidado adecuado. Esa es la realidad del embarazo no deseado en México. El problema fundamental en México es que hay un poco acceso a la anticoncepción, que es otro comentario que vi en el chat la semana pasada, que qué trabajo les costaba tomar pastillas, o qué trabajo les costaba cuidarse o usar condón. El problema es que el acceso a los métodos anticonceptivos no es simétrico. Hay una gran diferencia y una gran inequidad respecto al uso de los métodos anticonceptivos. En la población urbana, el 68% de la población tiene acceso, no el 100%, el 68% de la población tiene acceso a métodos anticonceptivos o usa métodos anticonceptivos. Desafortunadamente, ese 32% de personas que no tienen acceso a métodos anticonceptivos es, uno, por cuestiones económicas, y segundo, porque cuando ellos solicitan un método anticonceptivo, casi siempre las instituciones, o incluso hay médicos o enfermeras que siguen diciendo que tienen que notificar a los padres o a las parejas de esas personas para ver si les autorizan utilizar algún método anticonceptivo, lo cual está completamente fuera de lugar, pero esa es la realidad. Ahora, en las zonas que no son urbanas, en las zonas rurales, menos del 50% de las mujeres tiene acceso a métodos anticonceptivos, y estas poblaciones vulnerables que no tienen acceso a métodos anticonceptivos son adolescentes, son personas con baja escolaridad que tienen primaria o menos de la primaria, lo cual es una cantidad muy importante de la población que vive en zonas rurales o población indígena. Entonces, todas estas dos poblaciones tienen una gran inequidad en el acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces, son vulnerables a tener un embarazo no deseado, y por lo tanto, bueno, es población que está en riesgo, y no está en riesgo porque sean calenturientas o porque sean degenerados o porque no planeen su vida. No, es porque no tienen acceso a métodos anticonceptivos y no tienen la educación suficiente como para acceder a un servicio de calidad, de médico de calidad, y en las instituciones aún no se les permite acceder a métodos anticonceptivos, o incluso algunas instituciones siguen teniendo la regla no escrita de que si la muchachita que va buscando un método anticonceptivo tiene menos de 14 años, le tiene que notificar a sus padres. Entonces, por eso ni siquiera se acercan a las instituciones, porque imagínense que si le notifican a los padres que ella está preguntando por un método anticonceptivo. Profema es una clínica dedicada a la interrupción legal del embarazo. Contamos con instalación. La van a castigar o algo le van a hacer en su casa, ¿no? Hay un estudio muy interesante en el cual es más fácil que una niña pueda acceder a utilizar drogas, alcohol o cigarros que pueda acceder a algún método anticonceptivo, porque seguimos siendo una sociedad machista en la cual entendemos que si una mujer tiene la capacidad de anticoncepción va a tener más libertad de ejercer su vida
de la manera en la que ella lo decida, y entonces no queremos renunciar al control que nosotros tenemos sobre las mujeres. Ese es el problema, que las decisiones las siguen tomando hombres y sigue siendo una sociedad muy machista, no solo la mexicana. Esto es un problema que se presenta a lo largo de todo el mundo. No sé si vieron recientemente una foto del Foro Nacional de la Lactancia Materna en México, y todos eran hombres, o sea, no hay una sola mujer. Entonces sigue siendo un sesgo muy importante que desfavorece a las mujeres, y es una cuestión cultural que a veces no nos damos cuenta y a veces ni siquiera vemos. No significa que seamos malos, así fuimos educados y así crecimos en una sociedad machista, ¿no? El aborto en el mundo, particularmente estamos hablando de México, es un problema de salud pública. Y cuando nosotros identificamos un problema de salud pública en un país, o en una comunidad, o en un estado, en una ciudad, tenemos que configurar una solución del tamaño de ese problema de salud pública. Yo entiendo que hace falta educación sexual, que hace falta retomar las clases de ética o de moral, o ahora he estado escuchando que quieren poner en el catálogo de materias en las escuelas en México, después de este proceso electoral que fue tan doloroso para muchas personas y generó tanta violencia, se quiere poner también la clase de civismo y debate, porque tenemos que aprender a debatir en México sin pensar que la otra parte que piensa diferente a nosotros son estúpidos o retrasados o zombies, o no sé cómo le dice la gente. O sea, se vale pensar diferente, y se vale pensar radicalmente diferente, y se vale creer en cosas muy diferentes. Entonces México necesita someterse a un proceso de educación. Entonces, cuando nosotros vemos que en la salud pública nos estamos fallando en algo, tenemos todas estas cifras tan graves que ahora se las voy a mencionar, tenemos que diseñar una solución, tenemos que hacer accesible a todas las mujeres el que puedan realizarse un aborto si es que ellas lo deciden, para que dejen de morirse. O sea, tenemos que dejar de estar pensando, pues sí, se murió porque, pues claro, se hizo un aborto, se lo merecía, era una mujer de la calle y una inmoral. Tenemos que dejar de tener esos juicios morales respecto a ello. Es una necesidad de salud, es un problema de salud pública, y se lo tenemos que ofrecer. Les repito, no es mi opinión personal, es una solución desde el punto de vista de salud pública. Entonces, en el mundo hay 50 millones de abortos alrededor, más o menos en todo el mundo. El 20 millones de estos abortos, o sea, una cantidad muy importante, casi la mitad, son abortos que son inseguros, con las características que les definí al principio, con la definición de la Organización Mundial de la Salud. De estos 20 millones de abortos inseguros que se practican, aproximadamente entre 70 y 85 mil mujeres se mueren en el mundo cada año por abortos inseguros. El 99% de las mujeres que mueren en relación a un aborto son mujeres que se realizaron un aborto en circunstancias inseguras. Hay muchas mujeres que se realizan abortos que incluso no son registrados. En países desarrollados, una de cada 3.700 mujeres que se hace un aborto se muere. Y en países en vías de desarrollo, como México, se muere una de cada 250 mujeres que van y solicitan que se les haga un aborto. O sea, el número crece de manera significativa y de manera muy importante. En México hay un subregistro. A pesar de que se despenalizó el aborto en muchas entidades federativas, es muy curioso porque está despenalizado en la Constitución de muchos estados, pero no se han dictado, no se han definido las leyes reglamentarias de la despenalización del aborto. Por lo tanto, de facto, en muchos estados en México el aborto sigue siendo ilegal, porque no hay una ley reglamentaria que sustente la modificación constitucional. O sea, es lo que normalmente en México decimos como atole con el dedo. Eso es lo que le están dando a la población. Ahora, en México el reporte de mujeres con aborto espontáneo o sin o con complicaciones son los que se registran. Las mujeres que tienen un aborto espontáneo, lo que les decía, la pérdida del embarazo involuntario por malformaciones genéticas, ese es un aborto espontáneo. O los embarazos que se realizan de manera electiva
que tienen complicaciones. Eso es lo que se registra en las estadísticas. El resto de los abortos no se registran. Las muchachitas de las clases altas o medias altas en México no registran los abortos, porque incluso en conjunto con el médico que realiza el aborto y hablando con la familia para que no se entere nadie y todo esto, son procedimientos que se registran en los hospitales para controlar hemorragias uterinas anormales, y esos pacientes nunca se registran como abortos. Si una muchachita tiene dinero, puede ir a un hospital, hablan con un ginecólogo o con alguien que sepa hacer el procedimiento y se realizan el procedimiento de manera segura en el hospital y lo registran como una niña que iba sangrando mucho porque tenía una irregularidad menstrual, y entonces le practican el aborto, pero eso nunca se registra como un aborto. Desde luego esta ventaja, por decirlo de alguna manera, no la tiene una muchachita que es de clase humilde. La mujer que es de clase baja o gente que recurre al sistema de salud pública tiene que ser registrado como un aborto electivo. Entonces aquí también encontramos inequidad. Hay algo que se llama muerte materna. La muerte materna es un indicador de salud pública, de la calidad de salud pública que un país ofrece. La muerte materna está definida como la muerte de la mujer durante el embarazo y hasta 6 semanas después de que su bebé nació. Cuando una mujer se muere en ese lapso de tiempo, eso quiere decir que esa mujer tuvo una muerte materna. Y el aborto complicado se ha mantenido históricamente desde 1997 en México entre las 5 primeras causas de muerte materna. Es por eso que algo se tiene que hacer, porque el aborto no tendría por qué estar en las causas de muerte materna, junto con la preeclampsia, la eclampsia, la tromboembolia pulmonar súbita, la embolia de líquido amniótico. Esas son causas que difícilmente podamos combatir, pero el aborto es algo que se puede combatir. La muerte relacionada con un aborto es algo que de manera muy sencilla se puede combatir. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, algo se tiene que hacer. Se tiene que ofrecer atención médica de calidad. Vivir en zonas rurales, las mujeres que viven en zonas rurales duplican el riesgo de tener una muerte materna relacionada con un aborto. Ahora, les quiero presentar unas cifras muy interesantes, que es la opinión de los médicos. ¿Qué opinan los médicos respecto al aborto? ¿En qué casos los médicos están de acuerdo en que una mujer se realice un aborto? Y es muy interesante observar nuevamente qué es lo que opinan las personas responsables de realizar un aborto. Cuando el embarazo es por una violación, el 97% de los médicos están de acuerdo que se realice un aborto. Cuando la vida de la mujer está en riesgo, el 96% de los médicos están de acuerdo que se realice un aborto. Cuando el embarazo es causa de una enfermedad grave en la mujer, el 93% de los médicos están de acuerdo. En caso de que el bebé tenga malformaciones congénitas o problemas genéticos, el 90% está de acuerdo en realizar un aborto. Y esto incluye trisomía 21, que es síndrome de Down, que son niños perfectamente viables, que son niños que perfectamente bien se pueden estimular y pueden llegar a tener una vida normal o dentro de los parámetros normales. Incluso su funcionamiento y su adaptación a la sociedad se traslapa con la gente que tiene un coeficiente intelectual bajo, y los con síndrome pueden vivir una vida normal, pero sin embargo los médicos están de acuerdo que los niños se podrían abortar. Y cuando hay casos de inseminación artificial no consentida, porque aunque no lo crean, muchas veces el hombre es infértil, no puede fertilizar a la mujer, pero la lleva con un médico para que la insemine, para que se mantenga embarazada, para que él pueda decir que él embarazó a su mujer. En fin, hay casos aberrantes en los cuales eso sucede. Bueno, el 87% de los médicos están de acuerdo en que a esa mujer tiene el derecho a abortar. Esto es muy grave, porque estamos hablando de que el 13% de los médicos no están de acuerdo y dicen no, que se amuele la mujer y que cargue con un embarazo que ella no quiere porque la forzaron. O sea, esa es una violación tecnológica a la que se le está haciendo a la mujer, pero en fin. Y aquí, fíjense, del 87% se va a brincar hasta el 30%. El 30% de los médicos están de acuerdo en que una mujer menor de edad se le realice un aborto.
Y a mí me tocó ver en hospitales públicos que niñas de 9 años llegaban embarazadas al hospital y no se les permitía abortar. Cuando la persona no tiene recursos económicos, y eso lo utilizan como un argumento para abortar, solamente el 25% de los médicos está de acuerdo. Cuando los pacientes no tienen acceso a la anticoncepción por la razón que sea y dicen, ¿saben qué? Es que yo no puedo acceder a métodos anticonceptivos, solamente el 22% de los médicos está de acuerdo. Y cuando es una madre soltera, y eso es lo que argumentan, es que si yo soy madre soltera, ya tengo 3 hijos y no quiero tener otro, solamente el 14% de los médicos están de acuerdo. Entonces, el problema del aborto, lo que vimos la semana pasada en Argentina, que fue una discusión muy acalorada, el problema es que esa discusión se jala hacia la parte de opinión. Esta no es mi opinión, esta es la realidad del aborto en México. Y si ustedes se dan cuenta, si le quito el aborto y yo les dijera, ¿saben qué? Es una enfermedad que se llama, vamos a decir que es la artritis. La artritis está relacionada con estas causas de muerte, la gente más pobre se muere, todo esto. Yo creo que nadie tendría una duda y diría, ¿sabes qué? Hay que plantear una solución para este problema de salud pública. El problema es que es un problema mucho más complejo, el aborto, pero la obligación del Estado, la obligación que tiene el gobierno respecto a su población es plantearle soluciones para un problema. Y como es un problema dinámico, como cualquier otro problema de salud, hay soluciones inmediatas y hay soluciones a mediano y a largo plazo. Desde luego, lo ideal sería que nuestro país dejara de ser un país en vías de desarrollo y fuera un país desarrollado, y que nuestro nivel de educación fuera tan alto que nosotros entendiéramos que cuando nosotros queremos practicar nuestra sexualidad debemos de tener precauciones, y desde luego en los casos de abuso sexual ser muy claro en la penalización del agresor, que desafortunadamente muy frecuentemente no sucede porque es un hombre, y todavía seguimos viendo un caso de violación como que bueno, es que para qué se vistió así, para qué salió a la calle así, por qué caminó por esa calle, si era tan noche, porque mientras sigamos teniendo la tentación siquiera de pensar que la mujer es responsable por una agresión sexual, estamos todavía muy lejos de poder decir que la realización del aborto debe estar fuera del catálogo de los servicios que ofrecen los sistemas de salud pública. Entonces, eso es lo que yo les podría decir respecto al aborto. Ese es un análisis del estado actual del aborto como problema de salud pública en México, y les repito, no es mi opinión personal, eso es lo que sucede y tenemos que ofrecerle soluciones a las personas. Muy bien, doctor, pues muy claro el punto y el asunto. Es lo que decíamos con respecto a esta reciente discusión allá en Argentina, que es justamente de lo que se trata, de ver el asunto como lo has tratado tú aquí, como un asunto de salud pública, más allá de los grupos proabortistas y antiabortistas, que siempre están unos y otros, hay que decirlo, unos y otros siempre influenciados por estas cuestiones éticas, filosóficas, religiosas, conservadoras. Lo que hay que ver en este asunto es justamente el fondo de ello, que son problemas de salud pública, sí, relacionadas íntimamente a veces con la cultura y la educación de la gente, pero que al final de cuentas representan eso, problemas de seguridad pública, índices de muerte materna, que si no mal recuerdo, doctor, es uno de los objetivos del milenio de la ONU también, el reducir el porcentaje de muertes maternas en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como se decía antes, porque son índices muy grandes que van desde muchas otras causas también, ¿no? Por el grado de desnutrición de la propia madre y muchas otras. Se tiene que abatir es porque si tú tomas la muerte materna y analizas las causas de muerte materna, la causa subyacente de cada uno de los casos de muerte materna, o de la mayoría de los casos de muerte materna, hay casos que son inevitables, pero las causas subyacentes son la inequidad del acceso al servicio de salud. Entonces, cuando un paciente sigue teniendo inequidad,
lo que aquí en Estados Unidos se llama socioeconomic inequality. Eso es lo que está reflejando. Entonces, cuando nosotros mejoramos los desencadenantes de esas inequidades sociales y económicas, nosotros mejoramos la mortalidad materna, o sea, la mortalidad materna se disminuye. Cuando nosotros le prestamos atención a las mujeres, esa realidad se disminuye. Entonces, por eso es muy importante que nosotros atendamos esto como un problema de mortalidad materna. Yo en el hospital, cuando estuve en la dirección del hospital, yo tuve conversaciones con grupos, y además imagínense, yo estaba en León, Guanajuato, o sea, es una de las ciudades mucho más religiosas, mucho más conservadoras de sí. este país. Entonces, una sociedad muy conservadora, sí, la de yo Guanajuato. tenía conversaciones muy interesantes y muy profundas con la gente conservadora, y llegamos a tener acuerdos, porque yo lo que invitaba a los hombres y a las mujeres que formaban parte de estos grupos religiosos que descalificaban la realización del aborto, yo les decía, probablemente yo estoy de acuerdo con ustedes, más de lo que ustedes piensan. Sin embargo, yo en vez de que gasten el dinero y el tiempo en lo que están haciendo, ¿por qué no se acercan a las estaciones de radio, a las estaciones de televisión, a las escuelas, y hacen un programa de educación sexual informativo? No le pongan ahí que tener sexo es malo y que te van a ir al cielo y que Diosito te está vigilando y que tienes que rezar, no es por vicio ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio. Déjense de esas cosas. O sea, enséñenle a la gente el manejo responsable de su sexualidad y enséñenle sexualidad. Díganle, este es el pene, esta es la vagina, y cuando uno se pone en contacto con el otro y hay una introducción, hay un intercambio de fluidos, pero infórmenselo a los niños, a las personas que ya están en edad de madurez mental, para que se los expliquen. Pero mientras ustedes sigan queriendo vivir en el oscurantismo, mira, yo no puedo olvidar una experiencia que tuve con una mujer que era mi paciente, una mujer menopáusica, tenía casi 65 años, una mujer de muy poca educación, que no tenía instrucción académica, más que poca educación, una mujer muy educada, pero con muy poca instrucción académica, que había tenido 14 hijos. Y un día platicando con ella en el consultorio, ella ya era viuda, ya había muerto su esposo, era de un rancho cercano a León, Guanajuato, y platicando con ella, yo le expliqué, es que bueno, cuando usted tenía sexo con su esposo, y ella me dice, ¿a qué se refiere tener sexo con mi esposo? Bueno, cuando su esposo hacía esto, y cuando mi esposo me usaba. Le digo, bueno, probablemente sí, así es. O sea que yo tenía hijos porque mi esposo me usaba. Yo pensé que los hijos me los mandaba Dios. Entonces, cuando yo tuve esa conversación, en su cabeza, esta pobre mujer no vinculaba la actividad sexual con estar embarazada. Y sepa Dios cuántas pobres mujeres en México, en poblaciones rurales donde los usos y costumbres siguen siendo la ley, sigan pensando esto. Y gran parte de esto es responsabilidad de las religiones, que se acercan a las mujeres y les dicen, tú vas a tener los hijos que Dios te mande, en fin, todo este tipo de cuestiones. Eso es lo que tenemos que quitar del lado moral de la discusión. Tenemos que darle la información a las personas, principalmente a las mujeres, para que sepan si quieren o no quieren embarazarse, y si no quieren embarazarse, que no se embaracen. El problema está en que somos muy curiositos los que tenemos la capacidad de controlar el acceso a los métodos anticonceptivos. Les queremos quitar la posibilidad de libertad y que manejen su sexualidad como a ellas se les dé la gana, y además, si se embarazan, queremos que se frieguen y que tengan al niño. O sea, ¿por qué no les damos la libertad a las mujeres de tener la sexualidad que a ellas se les antoje, con quien ellas se les antoje, a la hora que ellas y en el lugar que ellas quieran, y además les damos información y las educamos para que mágicamente el número de abortos se disminuya de manera muy importante? Pero queremos seguir manejándoles la sexualidad a las mujeres, no informándoles, no dándoles acceso a la anticoncepción, y además las queremos castigar y las queremos descalificar cuando las cosas les salen mal. Entonces, eso es, yo creo, que lo que tenemos que atender, más que estar clavándonos en juicios morales y todo esto. Yo creo que tenemos que darles mucho más información e incrementarles la escolaridad
y la capacidad de tomar decisiones informadas, porque es muy chistoso, no les damos la oportunidad de tomar decisiones informadas y además queremos que hagan lo que nosotros queremos, porque si no son unas inmorales y unas pecadoras y todo este tipo de cosas, y eso a mí me parece que es desventajoso para ellas, y seguimos siendo un país y un mundo en el cual estamos regidos por el machismo y por el control y por la falta de respeto hacia las mujeres. Así es, doctor, totalmente de acuerdo. Pues un tema, le digo que más allá de todas esas condiciones, tiene un fondo mucho más cierto, lógico, puro y claro como el que hoy nos expones, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por esta interesantísima participación. Así es totalmente como debe ser tratado el tema. Gracias, doctor, como siempre, por esta participación. Tengas un excelente fin de semana. Mandar sus solicitudes de temas y con muchísimo gusto platicamos de ellas. Claro que sí, ahí estaba ya, creo que el siguiente que iba a ser para esta ocasión, pero creo que ahora sí, por la coyuntura, ¿no? El del bypass gástrico, ¿no? Creo que te habían sugerido. Así es, vamos a hablar también de obesidad, el problema de obesidad en México y cuáles son los tratamientos. ¿A quién le funciona y a quién no? Porque hay a quien no le funciona. Aunque haya comido pancita la semana pasada. Ah, mira. Sí nos cachaste, doctor. Ya ves, Paco. Que la pancita y el pozole son uno de los alimentos más saludables que hay. La pancita es prácticamente pura proteína, no tiene grasa, y si se acompaña de aguacate, de cebolla y de unas 2 tortillas, es un alimento muy completo, igual que el pozole. El pozole es uno de los alimentos más completos, si es que no contiene tanta grasa. El problema, ¿saben qué es? La cantidad. Exactamente. Comen hasta que se tienen que desabrochar el cinturón. El ingeniero va 3 veces al día, entonces ese es el problema. Así es. Gracias, doctor, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana con toda atención, como siempre. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias.